Del libro de Ezequiel. En éxtasis, vi un personaje que me llevó a la entrada del nuevo templo de Jerusalén. Entonces vi que por debajo de la puerta brotaba agua y que corría hacia el oriente, es decir, a donde miraba el templo. El agua bajaba por el lado sur del altar, siguiendo el costado derecho. Luego me hizo salir de la explanada del templo por la puerta norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la entrada exterior que miraba al oriente. El agua iba corriendo por el costado derecho. Entonces me dijo: esta agua corre hacia la región oriental y llega hasta el valle del Jordán para desembocar en el mar muerto. Cuando llegue a él, el agua del mar se volverá dulce. En cualquier parte a donde llegue esta corriente podrán vivir animales de toda clase y peces en abundancia. Porque el agua de este río convertirá el agua salobre en agua dulce, y habrá todo género de vida. En las dos orillas del río crecerán árboles frutales de toda clase. Sus hojas nunca se marchitarán, ni su fruto se acabará jamás. Darán cosecha cada mes, porque están regados con el agua que emana del santuario. Los frutos servirán de alimento y las hojas de medicina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Estando cerca de la Pascua de los judíos, Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de novillos, ovejas y palomas y a otros en sus puestos cambiando dinero. Entonces hizo un azote de cuerdas y les expulsó a todos del templo, lo mismo que los novillos y las ovejas, y tiró al suelo las monedas de los que cambiaban el dinero y les volcó las mesas. Y a los que vendían las palomas les dijo: quiten esto de aquí, no sigan haciendo de la casa de mi padre un mercado. Sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo por tu casa me devorará. Las autoridades judías se dirigieron a Jesús y le dijeron: ¿qué pruebas nos das de que tienes derecho a hacer esto? Jesús les respondió: destruyan este santuario y en 3 días lo reconstruiré. Las autoridades judías le replicaron: 46 años llevan restaurando este santuario, ¿y tú lo vas a reconstruir en 3 días? Pero el santuario del que hablaba era su cuerpo. Así pues, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, sus discípulos cayeron en la cuenta de que a eso se refería y dieron fe a la Escritura y a las palabras que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, muy buenos días, reciban un cordial saludo. Hoy celebramos la dedicación de la iglesia o de la Basílica de San Juan de Letrán, que es considerada la catedral del Papa. Esta basílica representa de manera simbólica la unidad de la iglesia, la unidad que representa la cabeza, que es Cristo, y su representante en la tierra, el Papa Francisco. El Evangelio que escuchamos hoy nos pone en sintonía de reflexionar en torno a la propuesta de Jesús. Frente a aquellos que contemplan el templo y lo utilizan como un lugar de mercado, Jesús utiliza la fuerza, el enojo, la rabia frente a esta actitud y señala que hay un templo superior, el cuerpo de Cristo, morada de Dios, templo que será destruido y reconstruido en 3 días, templo, lugar de encuentro, lugar de salvación. Jesucristo para nosotros es el nuevo templo de Dios, y ese templo, de ahí emerge la unidad, ese templo, de ahí emerge la salvación,
Es el lugar de encuentro entre Dios y la humanidad. Es el lugar de comunicación. Es el lugar en el que Dios habla de manera primigenia. La palabra de Jesús, templo, proclamada y vivida en Él, es la invitación fundamental a descubrir que la santidad de ese templo, nuestro cuerpo y el cuerpo de Jesús, se constituye en el punto de referencia para entrar en relación con Dios. Que descubramos que el templo, el cuerpo, es lugar de oración, es lugar santo, lugar para entrar en relación con lo profundo de Dios. Y no es un lugar de negocio, no es un lugar para esconder, no es un lugar que ha de convertirse en cueva de ladrones. Que el Señor nos conceda descubrir en el ministerio del Papa Francisco un símbolo de la unidad de la Iglesia y la tarea que todos tenemos que desde ese lugar de cátedra, de ese lugar desde donde se enseña, ese lugar desde donde se orienta, pueda convertirse en un valor para fortalecer la unidad y la diversidad de la Iglesia. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, los acompañe hoy y siempre. Feliz día de la dedicación de la Iglesia de San Juan de Letrán.